Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, hermanos, hoy nos introducimos ya un poco a lo que es la tentación del Señor Jesús, después de haber estudiado un poco lo que fue el bautismo y el último sábado las genealogías. Entonces vamos a hablar hoy un poco de las características de la tentación, y no vamos a entrar como tal a las 3 tentaciones que el Señor narra, que Lucas narra en este pasaje, pero sí vamos a ver algunas características como para ir ambientando lo que fue la tentación del Señor Jesús, el significado y las repercusiones gloriosas que eso tiene para nosotros. Antes de entrar en la tentación, uno encuentra la palabra tentación, que en el griego es prueba también, o examen. Cuando se ponía a probar algo, la palabra del griego era tentación. Existen varios tipos de tentaciones. Por ejemplo, Santiago habla de una tentación que es la que surge por nuestra naturaleza caída, ¿no? Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es tentado y es atraído hacia el pecado. Eso es un tipo de tentación que no es la misma que vivió Jesús, porque Jesús, a diferencia de nosotros, es sin pecado. Ahora, hay otros tipos de tentaciones o pruebas, como las que se nos narran en el Evangelio que vivió Jesús de mano de sus enemigos. Los fariseos venían a tentarle, venían a probarle. Ese tipo de tentación que vivió Jesús de mano de sus fariseos es un poco diferente a la que vamos a estudiar hoy. Entonces vamos a estudiar la tentación de Jesús directamente hecha por el diablo, que es el pasaje que acabamos de leer. Entonces vamos a mirar unas características primeras antes de entrar en esto. Lucas 4, verso 1 nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, ligando el bautismo de Jesús a la llenura del Espíritu. ¿Se acuerda que cuando Jesús fue bautizado dice que el Espíritu descendió sobre él y fue lleno del Espíritu Santo? Ahora nos muestra este pasaje que esta tentación fue una tentación a la cual el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo lo dirige. Dice ahí el pasaje que el Espíritu Santo, dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
Entonces, por un lado tenemos la providencia y la dirección del Espíritu Santo llevando a Jesús al desierto. Y por otro lado tenemos ahí que el pasaje nos dice que en el desierto fue tentado por Satanás. Dice, por 40 días y era tentado por el diablo. Entonces, así como dice Marcos, el Espíritu impulsó a Jesús al desierto y en el desierto le estaba esperando Satanás para tentarle. Entonces, este evento es sumamente importante. Como un hermano decía, es como cuando un carro va atravesando una carretera supremamente estrecha y todo el mundo está mirando ahí porque si él da un paso en falso, el carro se va al abismo y todo se acaba. Así es la prueba y la tentación para Jesús. Donde Jesús hubiera resbalado, donde Jesús se hubiera descuidado, donde Jesús hubiera pecado en esta tentación, todo lo que sería su ministerio, su muerte y su resurrección hubiera sido echado a la borda. Este pasaje es sumamente interesante porque después del Padre de acreditar a Jesús públicamente como su hijo, ahora lo conduce al desierto para probarlo en el desierto y mostrar que lo que él había dicho de él era verdadero. Estas eran las pruebas de las pruebas. Antes de ser Jesús introducido al ministerio público, es introducido al desierto para ser probado y para mostrar qué clase de carácter había en él. Entonces este evento es sumamente importante. Y así como en el Antiguo Testamento, como cuando vienen los hijos de Dios a presentarse delante del Señor y el Señor le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Satanás le dice, sí lo he visto. ¿Y si has visto que no hay otro hombre justo como él en la tierra? Y Satanás dice, bueno, pero si tú les prosperas y le bendicen todo, pues cómo no te va a dar gloria. Pero quítale las cosas, o sea, permite que yo entre y pueda tocar su vida, pueda tocar su economía. Verá que al mismo te maldice. Y el Señor le dice, ve, pero no le toques la vida. ¿Qué nos muestra ese pasaje? Así como la providencia del Señor lleva a Jesús al desierto y es puesto en las manos del tentador. En el sentido de que Dios permite que Satanás pruebe a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver, primero que todo, el objetivo de la tentación. ¿Por qué el Padre lleva al Hijo por el Espíritu al desierto para ser tentado? ¿Cuáles eran los propósitos que podemos encontrar en las intenciones divinas al permitir que Jesús camine esta jornada? Entonces, vamos a ver 3 aspectos. Primero, del propósito por el cual el Señor permite la tentación. Apocalipsis 5, verso 3 en adelante, hay una experiencia bien reveladora en el cielo que Juan vio. Ahora, Dios lleva a su Hijo al desierto, a la batalla con el enemigo, para mostrarnos que el Hijo es el vencedor. Muchas veces nosotros pensamos que la prueba, por ejemplo, en el caso de Job, es usada o la tentación es usada para aplastar la fe o destruirla. Pero caso contrario, lo que vamos a ver es que el lugar de la prueba para Jesús fue la plataforma para que Él saliera vencedor y nosotros pudiéramos ver que el Señor venció tanto el pecado como el mundo, como a Satanás mismo en las condiciones más difíciles. Entonces, uno de los propósitos principales de la tentación que Dios le permitió a su Hijo, que quedó escrita y que estamos estudiando hoy, es para ver cómo nuestro Señor Jesucristo es el vencedor. Es para ver cómo el Señor venció a Satanás en su propio terreno, diferente a los padres o a los primeros hombres creados que estaban en el paraíso, que tenían comunión con Dios y que tenían todos los beneficios de la creación y aún así se rebelaron contra Dios. Jesús es introducido en un desierto, es introducido en un lugar difícil, con pruebas, con enemigos, tanto espirituales como naturales, y aún en un evento o en unas circunstancias tan contrarias, Él sale airoso y vencedor. Entonces, como decíamos, Dios introduce a Jesús al desierto para mostrarnos la clase de persona, el carácter que Él tenía y para mostrarnos la victoria que Él tuvo sobre Satanás y el mundo. Entonces, esta es no la única,
pero sí una de las primeras batallas que Jesús se enfrenta con la serpiente y en la que Jesús sale vencedor. Cosa que se culminaría en la cumbre del ministerio de Jesús en la cruz del Calvario, como lo vamos a leer ahorita en el pasaje de Hebreos. Y mira lo que dice Juan en Apocalipsis 5, verso 3. Juan tiene una visión del cielo, ve el libro es el libro que contiene el desarrollo, el propósito de Dios, y Juan ve que no hay ninguno digno de abrirlo, dice ahí. Y dice en el 3, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de la humanidad, vemos hombres derrotados por el pecado, por el mundo, por el maligno, hombres indignos. Y esto trae un lamento para Juan. ¿Quién es digno? No hay ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra. Pero ahora, después del bautismo, Jesús es introducido al desierto para mostrarnos que sí hay uno digno, que sí hay uno capaz, que sí hay uno poderoso, que sí hay uno suficiente para vencer. Y mira lo que dicen los ángeles. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, como leíamos hace 8 días en las genealogías, que dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces comenzamos a ver que después Juan, de ver esa escena tan opaca y tan triste, al ser recordado de que uno venció, lo que comenzó en un lamento, más adelante comienza a ser una alabanza en los cielos. El cordero que fue, ¿qué? Inmolado. Es digno. O sea que la prueba del desierto, aunque es una prueba sumamente hostil hacia el Hijo de Dios, fue una prueba que lo catapultó como el vencedor sobre la serpiente. Sobre un ambiente contrario, sobre un ambiente enemigo, Jesús vino y venció. Para que nosotros podamos cantar como aquellos que cantan en el cielo, ahí en el 12. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces, cuando comencemos a introducirnos en la tentación de Jesús y todos los desafíos que vivió Jesús en su ministerio, vamos a poder recordar estas palabras. Es el testimonio de aquel que es digno, aquel que venció, que tiene el poder, que le pertenece la gloria y la alabanza. Por eso el Evangelio comienza con la tentación, o el ministerio público de Jesús comienza con la tentación. Ahora, segundo, primero para mostrarnos que Él es vencedor. Segundo, para mostrarnos que Él como hombre vivió las cosas que nosotros vivimos como hombres, y no solo para que Él tuviera esa experiencia y pudiera, además de tener la experiencia, como dice el autor de Hebreos, compadecerse de nosotros cuando somos tentados. Vamos a leerlo en la epístola de los Hebreos, capítulo 2, verso 14. Ahora, estábamos leyendo las genealogías que nos muestran la humanidad de Cristo. Ahora leemos la tentación en el desierto, que nos muestra no solo que Él era hombre, sino como hombre tuvo las experiencias que nosotros vivimos. Y eso lo hace vencedor, pero también eso lo hace un socorro para aquellos que son tentados y acuden a Él. Mira cómo lo dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Claro, pero sin pecado. Para destruir, ahí está la victoria, por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es
al diablo. Y ahora en el 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, la experiencia de Jesús, él mismo siendo tentado, lo capacita, según este pasaje, para ser misericordioso y para ayudar a aquellos que son tentados. Entonces, cualquier hermano que es conducido a la tentación, que es conducido a la prueba, que es conducido al lugar del desierto donde ha de enfrentarse a su enemigo espiritual, puede levantar los ojos a los cielos y puede acordarse que hubo uno que fue su precursor y que ese venció al enemigo. Y no solo que venció, sino que ahora, como él padeció lo mismo, él tiene la capacidad de socorrer a aquellos que son tentados. Por un lado es el vencedor, por otro lado ahora es quien nos ayuda a nosotros cuando somos tentados. Por eso la Escritura toma el tiempo para describirnos aún las tentaciones que vivió Jesús, para que nosotros podamos ver en él la victoria, y no solo en eso, podamos ver en él nuestra fuerza, nuestra roca y nuestra ayuda para cuando somos tentados. Dice Romanos 8, verso 37. Estos pasajes nos dan a entender que Él conoce las dificultades de los creyentes, Él conoce las debilidades de los creyentes, Él conoce las pruebas de los creyentes, y por medio de Él y a través de Él es que podemos vencer todas aquellas circunstancias que nos encontremos en el camino, porque Él ya venció y Él es nuestra victoria. Dice Pablo ahí en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. ¿Pero cómo? Por medio de aquel que nos ama. O sea que el Señor nos puede ayudar, nos puede guiar y nos puede sostener para que en los momentos de prueba podamos estar firmes y podamos permanecer fieles a Él. Porque Él lo vivió para poder ayudar a aquellos que son tentados. En primer lugar, objetivo de la tentación, mostrarnos la victoria de Jesús sobre Satanás, sobre el mundo y sobre el pecado. Segundo, llevar a Jesús a la experiencia para que por medio de su experiencia Él pueda ser misericordioso y ayudarnos a nosotros en nuestras experiencias. Tercero, mostrar una realidad verdadera en la vida del hombre. Existe un enemigo espiritual. Jesús, antes de comenzar su ministerio, nos muestra la realidad de una serpiente. Que como lo dice Dios, ¿de dónde vienes? Y Él le dice, de recorrer toda la tierra. Hay un enemigo espiritual. Hay uno que la Biblia llama Satanás, la serpiente antigua, el león rugiente, el príncipe del mundo, el rey del mundo. Y la Biblia dice que este vino a matar, a robar y a destruir. No es simple la idea de una realidad maligna, es un ser angelical que se reveló y que busca todo dar o con todo medio matar, robar y destruir. Su propósito es a estar en contra del plan de Dios. Entonces, la tentación de Jesús nos muestra que Satanás es un ser real al cual Él enfrentó, pero también, como dice la palabra, venció. Entonces, eso nos despierta realidades que como cristianos vamos a vivir. No solo somos nosotros, Dios, su Espíritu, sino que tal vez estamos viviendo en un mundo que realmente parece más un desierto, que tiene un príncipe y que ese príncipe constantemente va a venir a tentar nuestras vidas.
Por un lado, el cristianismo tambalea en dos realidades. Un cristianismo que hace un énfasis demasiado en Satanás, que lo vuelve casi un ser como Dios mismo. Pero por otro lado existe un tipo de cristianismo que dice que no existe. Entonces hay una verdad que existe en las Escrituras que le da equilibrio al asunto. El ser existe, el ser quiere tentarnos, el ser quiere matarnos, quiere robar lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Él está buscando quién devorar, pero por otro lado tenemos uno que lo venció en su vida, en su muerte y en su resurrección. Y está dispuesto a ayudarnos. Entonces, por lo menos, a simple vista encontramos esos tres propósitos por los cuales el Evangelio nos introduce a la tentación de Jesús. Para que veamos la victoria de Jesús, para que veamos cómo Él vivió lo que nosotros vivimos y nos puede ayudar, y para que veamos que tenemos un enemigo real al cual como cristianos tenemos que enfrentarnos. Ahora, antes de entrar en la tentación, porque hoy no lo vamos a hacer como tal, vamos a ver ciertas circunstancias alrededor de la tentación, para ver un poco la tentación, cómo la vivió Jesús. Entonces vamos a ver unos versículos. Ahí en el verso 4 de Lucas, donde comenzamos, mira lo que dice. Dice Lucas 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces la tentación que vivió Jesús principalmente la vivió en el desierto. No fue la única, pero esta es como resaltada por las circunstancias, porque dice la Escritura que Satanás le dejó hasta el momento que volvió a ¿qué? A tentar. O sea, fue un enemigo perseverante. Pero ¿de qué nos habla el desierto? El hermano William Hendricks, él hablando, dice que en este pasaje al desierto que Jesús fue dirigido fue al desierto de Jericó, que era un desierto lleno de montañas, cavernas, donde en el día las arenas eran supremamente calientes y donde las temperaturas en la noche llegaban a grados bajo cero. Era un ambiente muy hostil. O sea, Jesús no fue tentado, como decíamos ahorita, como fue tentado Adán y Eva en el paraíso, sino Jesús fue llevado a un lugar de piedras grandes, de montañas, de cuevas, a un lugar desierto. ¿Por qué el Señor fue llevado a un lugar en el desierto? La Escritura nos habla bastante del desierto. Como algunos hermanos han dicho que el desierto es la escuela de Dios. Por ejemplo, de Deuteronomio podemos leer un pasaje cuando el Señor lleva a Israel hacia la tierra prometida, pero antes de llevarla, la llevó atravesando a la nación por un ¿qué? Desierto. Y vamos a ver un poco el propósito del desierto y por qué el Señor fue introducido en un desierto, aún nuestro Señor Jesucristo. Eso nos comienza a mostrar que nosotros podemos pasar de un momento de gloria como el bautismo, donde hay multitudes, donde se escucha la voz de Dios, donde se ve el Espíritu Santo, donde el profeta está hablando, y pasar de un momento tan glorioso y ser dirigidos a un lugar donde no hay nadie y donde lo único que vamos a enfrentar es la prueba directa contra el mismo diablo. Entonces eso nos muestra que así como Jesús vivió esas experiencias, es posible que nosotros pasemos de experiencias de estar con los hermanos, de estar escuchando la palabra, de estar experimentando cosas gloriosas, y el mismo Espíritu que nos lleva a experimentar esa gloria también a veces nos puede llevar a experimentar otras experiencias que hacen parte del camino, como el desierto, como la soledad, como la prueba, como la muerte externa. ¿Y cuál es el fin de todo eso? ¿Cuál era el fin de que la prueba en la vida del Señor Jesús se diera en el desierto? Vamos a leer lo que dice la Escritura. Porque la salvación, la gracia, no nos asegura una vida acostados en un colchón, sino la vida cristiana, en vez de ser una vida cómoda, la Escritura la describe como una guerra. Y una guerra que muchas veces no se libra donde somos vistos por las multitudes, sino una guerra donde somos vistos únicamente por Dios nuestro Padre y por Satanás nuestro enemigo. Mira lo que dice la Escritura. Deuteronomio 8, verso 2.
Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Mira que eran los años en el desierto, o de qué hablan los días en el desierto, para afligirte. O sea que a veces la vida cristiana trae gozo y alegría a nuestro corazón, pero también la vida cristiana a veces está acompañada de aflicciones. La vida cristiana tiene abundancia y provisión divina. Pero mire lo que dice también la Escritura. Y te hizo, ¿qué? Tener hambre. O sea que a veces hay provisión, pero también hay veces que pasamos, ¿qué? Necesidad. Y dice, para afligirte, para probarte, y mira lo que hacen esas circunstancias. Para saber lo que había en tu corazón. O sea que el desierto al que Jesús es llevado, así como el desierto al que la nación de Israel fue llevada, tenía la intención, las aflicciones y las pruebas tienen la intención en la vida cristiana de sacar a la luz lo que hay en nuestros corazones. Ahora, ¿qué es la tentación de Jesús en el desierto? El momento donde el Padre usa a Satanás para sacar lo que hay en el corazón del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué son las aflicciones y las pruebas que nosotros a veces experimentamos en el desierto como circunstancias a las que Dios nos lleva? Situaciones donde nuestro corazón es probado. Porque a veces podemos estar en una situación donde creemos que somos algo, o pensamos o tenemos una idea y una visión de nosotros mismos falsa. Entonces Dios, para librarnos del engaño de nuestra autojustificación, nos lleva a circunstancias donde nos damos cuenta que no somos tan creyentes como pensábamos, donde no somos tan santos como pensábamos, donde no somos tan pacientes como pensábamos, donde no somos tan amorosos como pensábamos. Entonces son esas circunstancias o esa escuela en el desierto la que saca a la luz el verdadero corazón o el verdadero color que hay en nuestro corazón. Y así fue Israel. Israel, mientras Dios les bendecía, alababan a Dios. Pero cuando les comenzó a faltar la comida, comenzaron a renegar, a amargarse y a murmurar. Mostraron que aunque habían salido de Egipto, su corazón todavía estaba en él y en rebeldía al Dios que los había librado. Y así son las circunstancias. A veces no ni siquiera necesitamos ser llevados a un desierto, sino simplemente una mala situación en un día, cuántas cosas horribles saca de nosotros. No necesitamos 40 días, a veces necesitamos media hora de un mal día y se acabó nuestro cristianismo. No necesitamos pasar hambre por 40 días, sino tal vez simplemente tener el pensamiento de que vamos a padecer necesidad sin vivirla y ya nos volvemos incrédulos y amargados. Entonces, el desierto destapa el corazón. Y lo que vamos a ver en la tentación de Jesús es el tipo de corazón que tenía nuestro Señor. Que cuando tenía hambre decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Jesús hallaba más importante el alimento espiritual que el alimento natural. Ese era el corazón de Cristo. Y dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea que en el desierto es donde se prueba genuinamente también la obediencia de las personas. Es ahí donde nadie nos ve, porque a diferencia de la multitud y del bautismo, el desierto es la soledad. Como decíamos, la soledad donde solo está Dios y donde solo está nuestro enemigo y nosotros en medio.
Y es allí donde nadie nos ve, donde experimentamos o las grandes victorias o las grandes derrotas. Podríamos decir, nadie conoce nuestras victorias ni nadie conoce nuestras derrotas como las conoce Dios y como las conoce también nuestro enemigo. Porque es ahí donde nadie nos ve, donde experimentamos la obediencia o donde conocemos nuestra rebeldía. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre. Pero mira también, y te sustentó con maná. Como vamos a ver en la tentación de Jesús, ahí en el desierto también es donde vemos la fidelidad de Dios. Porque en el desierto Jesús no tenía el supermercado, no tenía su familia, no tenía las tiendas, no tenía dónde acudir. Lo único que él tenía era a Dios, su Padre, y los mensajeros que él le enviaba para que le sirvieran. Entonces, por un lado, el desierto es el lugar donde nos prueba Dios, pero también es un lugar donde conocemos la fidelidad de Dios constantemente. Entonces, es muy importante el desierto en la tentación de Jesús, y no solo en la tentación de Jesús, sino en la vida cristiana. Y el camino, mira lo tremendo, aún en la vida de Jesús, de antes del ministerio es el desierto. Antes de Israel, la tierra prometida es el desierto. Antes de muchas de las bendiciones y asuntos que Dios ha prometido para nuestra vida, Dios nos permite atravesar un gran desierto. A veces, muchos quedarán postrados en el desierto, porque eso fue lo que caracterizó a Israel. Una generación completa murió en el desierto. No son pocos los cristianos. Jesús fue vencedor, pero no son pocos los cristianos que quedan postrados en el desierto. Son muchos, hermano. En general son la mayoría. De una generación solo entraron 2 hombres, Josué y Caleb, porque tenían un espíritu diferente. Así que examine su vida, cómo está afrontando las circunstancias cuando Dios lo lleva al desierto. Y mire a Jesús, que venció a Satanás en el desierto y que le puede ayudar a usted también a vencer en los momentos donde usted siente que no puede más. Ahora, acuérdese que todavía no estamos entrando en la tentación, sino simplemente viendo las características de la tentación de Jesús. El otro asunto que se nos dice siempre en los evangelios fue que Jesús fue tentado por 40 días. ¿Sí? Eso siempre se nos dice. Entonces, el número 40 en las Escrituras siempre es un número de prueba. Israel duró 40 años porque fueron incrédulos durante 40 días, entonces esos 40 días se le volvieron 40 años. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede acortar el tiempo de Dios, pero sí lo puede alargar. Israel lo alargó un día por año. O sea, cada vez que fue incrédulo un día, eso se le alargó un año. Puede que usted pueda durar 40 días o pueda durar 40 años. La manera como responda el corazón a la prueba va a determinar si el tiempo es corto o si el tiempo es largo. Y los 40 años solo eran con el fin de dejar que esa generación muriera por su incredulidad. 40 días duró el diluvio, 40 días duró Moisés en la presencia de Dios cuando recibió la ley, 40 días duró Elías caminando hasta el monte de Dios, Horeb. Entonces el número 40 es un número de prueba. Y a veces nosotros pensamos que después de los 40 días, cuando Jesús tuvo hambre, fue que Jesús fue tentado. Pero lo que dice el versículo es que durante esos 40 días Jesús fue tentado. Solo que al llegar al 40 días Jesús tuvo hambre y Satanás vino con una espada a destruirlo en el momento de mayor necesidad física del Señor Jesús. Pero el pasaje nos dice que fue tentado durante esos 40 días. ¿Qué nos muestra eso? Que la prueba
no es algo que a veces nos visita y nos deja, sino que Satanás, cuando viene a tentar nuestras vidas, es un enemigo constante. Constante. Vamos a leer unos pasajes en relación a eso. Dice, bueno, el que leíamos ahí, 4:2 de Lucas, es por 40 días y era tentado por el diablo. Santiago 4, verso 7, nos muestra un poco cómo es el tipo de conflicto que tenemos con nuestro enemigo. Nuestro enemigo, si hay algo que lo caracteriza, si podríamos decir, si hay una virtud en él que podríamos reconocer. En estos días estaba leyendo un libro sobre el ministerio de la palabra del hermano John Stott, y él, hablando de un reformador inglés, él decía que cuando él comenzaba a predicar, comenzaba a decirle a los frailes de la época que eran inconstantes en la predicación y que preferían tener sus barrigas llenas y sus casas llenas de tesoros en vez de ser dedicados a la palabra. Él le decía a los frailes de su época, hay un predicador que no se cansa, hay un predicador que no se agota y que es constante en su camino, y aún ustedes podrían aprender de él. Y les preguntaba, ¿saben quién es ese predicador? Satanás. Satanás no se cansa. Satanás no desiste. Y eso es una virtud, decía él, que aún podemos aprender del maligno, su constancia. Porque él no desiste. Día tras día, tras día, tras día, venía a tentar a Jesús. Se acabaron los 40 días, no pudo, lo dejó, pero por poco tiempo, porque él volvió, y volvió, y volvió. Entonces nosotros debemos conocer la persistencia de Satanás. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a ver la prueba de una manera diferente. ¿Cómo así diferente, hermano? Porque a veces cuando viene la situación y yo enfrento la situación y venzo la situación, yo creo que el asunto se acabó. Pero a los 2 días vuelve la tentación. Entonces yo como que me escandalizo y, Señor, ¿por qué esta prueba otra vez viene? Y la venzo otra vez y al otro día viene la tentación. Y la venzo otra vez y al otro día viene la tentación. ¿Por qué? Porque Satanás es insistente. O sea que el hecho de que Jesús fuera tentado por 40 días nos muestra que su enemigo fue persistente en la oleada de ataques con los que vino contra nuestro Señor. Y si fue así de persistente con nuestro Señor, ¿será que no lo va a hacer con nosotros? Ahora, seguramente muchos al segundo round ya están cansados, ya están vencidos. Pero el entender las características de la tentación del Señor Jesús nos debe disponer a tener una sagrada perseverancia, porque es en la perseverancia que los cristianos van a poder vencer al maligno, como dice Santiago. Mira lo que dice Santiago. Someteos pues a Dios. Porque, como decíamos, si no tenemos un vencedor que nos ayude, al cual someternos, al cual acudir, al cual clamar, al cual pedir ayuda, vamos a quebrar, hermanos. Lo primero no comienza con un conflicto directo con Satanás. Lo primero comienza con una sumisión y una dependencia de Dios. Es Dios que nos va a capacitar, es el poder de su fuerza el que nos va a sostener en medio de las luchas. Ahora, una vez nos sometemos a Dios y acudimos a Él, debemos saber que no debemos acudir a Él para ser librados como si eso fuera un asunto de arte, de magia. Porque la mayoría de cristianos piensan que la victoria significa no pasar por la prueba, significa evadir la prueba. Pero victoria en los términos bíblicos es pasar por la prueba y salir airoso de la prueba. ¿Sí me está entendiendo? Además, yo quiero vencer la tentación, y a veces nosotros pensamos que vencer la tentación es no tener nunca tentaciones. Pero vencer la tentación en términos bíblicos es pasar, depender de Jesús, aprender de Jesús, unirnos a Jesús y con Él resistir hasta el momento que Él determine la victoria sobre la prueba. Y a veces dura 40 días, porque el 40 es tiempo de prueba. A veces como Noé, mandamos el cuervo y el cuervo todavía no haya tierra seca. ¿Se acuerdan el tiempo, Noé?
todavía no es el tiempo de salir del arca. Todavía necesitamos estar todavía un poco, ¿qué? En medio de las aguas. Y a veces nosotros, Señor, mandamos el cuervo a ver si haya tierra seca y nada. Todavía no es tiempo de salir de ahí. Necesitamos estar ahí. Así como Jesús estuvo, ¿qué? 40 días. Te ha lanzado el cuervo. De pronto, a los 40 días lance la paloma y la paloma vuelva con el... ¿Con la hoja de qué? ¿Cómo fue? Creo que volvió. Mostrando que ya se había pasado el tiempo, ya podían bajar. Pero mientras tanto, hay que esperar. Con el término acá de Santiago, ¿qué? Resistid al diablo. Y eso tiene un efecto. Y huirá de vosotros. Pero resistir no quiere decir que viene la prueba y usted reprende a Satanás en el nombre de Jesús. Porque aunque usted de pronto pueda orar a Dios para que Dios reprenda a Satanás, muchas veces usted se da cuenta que eso en la práctica sucede a veces después de un periodo de prueba donde usted sale airoso. Resistir, en el griego, antitestemí. Viene dos palabras, anti y histemí. Anti es contra y histemí, estar en pie. O sea, lo que el Señor nos dice es que nos sometamos a Dios para que podamos estar en pie contra el enemigo, resistiendo al enemigo, oponiéndonos al enemigo, estando en contra del enemigo. Un diccionario dice esto: recibir una fuerza que viene en contra o una presión sin movernos. Otro dice, sufrir un padecimiento físico, moral o espiritual sin dejarse vencer por él y sin quejarse o tratar de evitarlo. Resistir. A veces somos llamados a estar en pie contra algo, hasta que Dios determina quitarlo. Y a veces el número 40 nos habla de que dura a veces un tiempo. Mira lo que dice ahí en el capítulo 1, Santiago. Ahorita lo citábamos como otro tipo de tentación, pero el principio de soportar o de resistir es un principio bíblico en relación a la tentación. Dice Santiago 1:2, sí. Bienaventurado el varón. ¿Cuál varón? A veces nosotros pensamos que el varón que es bienaventurado es el que no tiene tentaciones o pruebas. El que no pasa por ninguna circunstancia. El que está acostado con una pensión, que no tiene que preocuparse por nada. Pero dice la Escritura, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora usa otra palabra Santiago, más adelante dice resistir, ahora dice ¿qué? Soportar. O sea que nuestra guerra es una guerra de resistencia, de soportar los embates del enemigo, las artimañas del enemigo, las astucias del enemigo, sin retroceder, manteniéndonos firmes. Así Él haga lo que haga, nuestra victoria y nuestra gloria será no dejarnos mover de la posición en Cristo hasta que Cristo nos dé la victoria. Eso quiere decir que van a haber periodos donde vamos a sentir una presión mayor. Eso quiere decir que van a haber periodos donde vamos a sentir una opresión mayor. Eso quiere decir que vamos a haber periodos donde va a haber una tentación mayor. Pero nuestra victoria será estar en pie contra lo que viene hasta que el Señor determine quitarlo. Hay una aventuranza, hay una felicidad, hay una recompensa, hay una gloria para aquellos que soportan tomados de la mano de Jesús sus pruebas. Pero también podríamos decir, hay una pena, hay un lamento, hay una tristeza, hay una amargura. Cuando usted en vez de soportar la tentación, 40 días no la soporta ni 40 minutos. Hay un retroceso en la vida. Cuando las personas en vez de esperar el tiempo que Dios ha establecido, huyen, evaden las circunstancias. El Señor nos
nos anime al valor, a la fe, a la paciencia, por medio de su ejemplo. Por medio de verle en el desierto sufriendo, padeciendo, pero manteniéndose fiel a su Padre. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá. Y usted va a ver más adelante, después de Jesús no tener nada en el desierto, vienen los mismos ángeles que a servir. Así como Satanás arrecia como un enemigo contra nosotros, cuando Dios le resiste, cuando Dios lo quita en el camino, aquellas cosas que eran imposibles, aquellas cosas que pensábamos que nunca iban a venir, aquellas promesas inalcanzables se hacen palpables y visibles en nuestra vida. Hay una recompensa para los que soportan, hermano. Hay una recompensa para los que resisten. Dice las Escrituras, Santiago más adelante, dice, mire la paciencia de los santos hombres de Dios. Mire la vida de Job, mire la vida de los profetas, que Dios es fiel. Dios es bueno y es fiel. Dios no miente. Nosotros podemos tener confianza en el Señor. Aún mientras estamos en el desierto, viendo a Jesús y viendo la victoria de Jesús, podemos cantar y alabar a su nombre. Ahora, otro ingrediente que encontramos en la tentación de Jesús. Primer ingrediente, ¿cuál fue, hermanos? Desierto. Segundo, ¿cuál fue? 40 días, que nos habla de tiempo de prueba, que nos lleva a una resistencia y a un soportar. Ahora, otro ingrediente que encontramos en el desierto es la soledad. Vamos a leer Marcos 3, verso 14. Podemos decir, sin lugar a dudas por estos pasajes, que Jesús no era un ermitaño. Jesús no era un monje de monasterio. Aún como vamos a ver en estos pasajes, como dice ahí, Jesús escogió 12 hombres, ¿qué dice ahí? Dice en el 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él. O sea, Jesús era un hombre que gustaba de la compañía de otros. Podemos decir que claramente Jesús es el buen ejemplo de lo que es una verdadera amistad. Porque Él le llama a estos hombres que son sus siervos, también le dice la Escritura que les llama ¿qué? Amigos, compañeros. Tanto que más adelante en su prueba ahí en Getsemaní, leánoslo en el 14:32, dice que vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. O sea que aún en el círculo de los 12 podemos decir que Jesús tenía amigos más cercanos, ¿sí? A veces usted tiene un grupo grande de hermanos, pero entre ese grupo grande de hermanos usted tiene personas más cercanas, a las que tal vez le cuenta cosas que a otros no le cuenta, con las que usted busca orar por cosas que con otros no ora, y así era Jesús. Al mismo Jesús, en su humanidad, tenía compañeros. Dice la Biblia, hay de aquel que está solo, hermano. Usted debería tener algunos compañeros, hermanos que son de confianza suyos, hermanos que oran con usted, hermanos a los que usted les cuenta sus luchas. La iglesia es el lugar donde usted debería encontrar compañeros genuinos, de fe, de compañerismo santo. Jesús los tenía. Entre esos tenía 3, Jacobo, Juan y Pedro. Los trae aparte ¿qué? Y comienza a entristecerse delante de ellos y a contarles sus luchas. ¿Qué nos muestra por qué vamos a este pasaje antes de hablar de la soledad? Porque este pasaje nos muestra que Jesús tenía comunión. ¿Sí? En su humanidad nos muestra que Él necesitaba comunión. Y nosotros también necesitamos ¿qué? Comunión. Pero, aunque eso es cierto, usted se da cuenta que aún en los momentos importantes
por providencia divina y por las circunstancias, en este caso el cansancio de Pedro y de ellos, no lo podían acompañar en el momento de mayor importancia. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos compañeros, debemos tener amigos o personas a las que nos ayuden a llevar nuestras cargas, va a haber momentos donde vamos a estar solos. El desierto generalmente es un lugar donde a veces nos toca atravesar solos. No solos, en un sentido solos, sin ninguna compañía que humana, más con la compañía divina y con la compañía enemiga, pero con la compañía divina. Y mira lo que podemos aprender entonces allí. El desierto para el Señor Jesús fue un lugar donde no tuvo compañía, no tuvo amigos, no tuvo consuelo, no tuvo consejo, no tuvo exhortación. Y a veces Dios permite que nosotros pasemos circunstancias así. Quisiéramos que esté la iglesia, quisiéramos que estén nuestros hermanos de confianza, quisieran que estén las personas que nos van a dar aliento. Pero hay circunstancias que debemos atravesar solos. Solos. La vida cristiana no es una vida solitaria, hermano. Pero hay cosas que usted va a tener que aprender a llevar solo. Generalmente hay personas que Dios pone en el camino por un tiempo, pero hay momentos donde Dios nos quita los bastones y nos enseña a caminar solos, poniendo la mirada en Él. Por eso, aunque tengamos la compañía de los mejores cristianos, perseveremos en la iglesia más sana y más fiel a Dios, va a haber momentos donde estamos solos. Y no es culpa ni de los hermanos. Dios mismo organiza circunstancias para llevarnos solos. ¿Sí? No se amargue porque ese día no lo llaman. No se amargue porque ese día no hubo quien le diera aliento. No se amargue porque ese día no tuvo quien lo ayudara. A veces Dios lo va a llevar a usted a estar solo. Ese es parte del desierto. Eso es parte de lo que vivió nuestro Señor Jesús. Pero mira lo que dice ahí en el verso más adelante ahí de Marcos 14. Dice en el verso 40. Al volver otra vez los halló durmiendo. Va a darse cuenta usted que para otras personas su situación no es tan importante, aunque son sus amigos. Porque a veces uno sufre porque no entiende lo que estoy pasando. Pero eso es algo que también hace parte de la escuela de Dios. Donde usted va a entender que el único que sabe con usted lo que está viviendo es es parte de la escuela. No se escandalice con sus hermanos ni con sus amigos. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responder. También usted va a encontrar momentos donde no va a encontrar respuestas. Hermano, que no siempre va a haber respuestas. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Entonces Jesús, en vez de escandalizarse, halló fuerzas en Dios, se levantó y siguió rumbo ¿hacia dónde? Hacia el Calvario. Para ir terminando, otro ingrediente que nos dice Marcos de la tentación de Jesús está ahí en Marcos 1, verso 13. Yo decía ahorita un pasaje, unas palabras, que no solo Jesús enfrentaba un enemigo espiritual, sino que el desierto con sus características también, Él se encontraba con un enemigo físico, un enemigo animal, dice ahí las Escrituras, ¿no? Dice ahí el verso 13, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Esta frase tan interesante que añade Marcos. El hermano William Hendricks, él decía que aquel desierto, el desierto de Jericó, era un lugar donde normalmente habían hienas, lobos, serpientes, chacales, panteras y leones. Esas eran las compañías del Señor Jesús. O sea que el ambiente de ese desierto generalmente era un ambiente abandonado. Las personas normalmente no pasaban por ahí por los peligros que existían, ¿no? Y en este caso no solo el peligro de Satanás viniendo a tentar, sino el ambiente animal que era lleno de
fieras, dice la Escritura. ¿Qué nos enseña esto? Vamos a leer Romanos 8, verso 35. Jesús no solo batallaba contra un mundo espiritual, sino había un mundo animal peligroso. Ahora, seguramente nosotros no vivimos en un desierto, seguramente nosotros no salimos y nos encontramos una hiena, un león o una serpiente, a menos que vivamos por ahí en África o en el Amazonas. Pero sí vivimos en un mundo muy peligroso, en un mundo de fieras, en un mundo de personas malvadas. Dice la Escritura que nosotros vivimos en tiempos que peligrosos. Basta ver los noticieros, los robos, los asesinatos, las violaciones y la maldad que está corrompiendo nuestra sociedad para darnos cuenta que ese desierto al que vivió en el que fue tentado el Señor Jesús, de pronto es más tranquilo que la ciudad de Bogotá, que Transmilenio. Pero ¿qué enseña esto? Porque todo esto tiene una enseñanza, hermanos. Podemos estar en una situación donde estamos sufriendo un conflicto espiritual y donde podemos estar en un ambiente aún peligroso. Y podemos tener confianza de que Jesús pasó lo mismo y venció. Y venció. Pienso que uno de los asuntos que Jesús tuvo que vencer en su corazón, en su desierto, fue el miedo y el temor, que tiene un ambiente así que puede inundar nuestro corazón. ¿Cuántas personas no viven con miedo, hermano? Y con temor. Y eso hace su prueba un poco más difícil. Y esos son asuntos que debemos vencer y en los cuales podemos confiar en nuestro Señor. Dice Pablo ahí en Romanos 8, verso 35. Y Pablo había experimentado eso. Pablo caminó por caminos donde encontraba ladrones, peligros, los judíos, los de las naciones. Pablo vivió naufragios, llegó a peligros en una isla donde llegó una serpiente, llegó y lo mordió, donde imagínense cuántas cosas no vivió Pablo. Las cárceles, hermano, en esa época no son como las cárceles de nuestros días. Las cárceles en esa época eran unas cloacas llenas de personas malvadas, donde no les daban comida, donde no había guardia que los vigilaban, donde muchos presos morían por lepra y por muchas enfermedades que habían allí. O sea, la posibilidad de que una persona estuviera en una cárcel y se contagiara de enfermedades, de lepra y de cosas, era sumamente alta. Y este hombre que enfrentó tantas cosas, mira lo que nos va a decir, que es una figura y un ejemplo de un hombre que experimentó lo que es tener a Jesús, confiar en el amor y la victoria de Jesús. Porque Él es el que nos dice que somos más que vencedores por medio de aquel. Así que no le tenga miedo a la enfermedad, así que no le tenga miedo al ladrón, así que no le tenga miedo a lo que puede destruir aún su cuerpo. Porque en Cristo podemos ser más que vencedores de esas cosas, hermano. Aunque tuviéramos que pasar por la enfermedad o aunque tuviéramos que pasar por el peligro, Cristo es nuestra victoria y Él venció al enemigo, sus artimañas y los peligros que enfrentó en el desierto. Dice Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que antes, dice Pablo, en medio de todas estas cosas, ¿qué? Somos más que vencedores. O sea que Jesús nos enseña que podemos vencer no solo la guerra espiritual, no solo los peligros físicos, sino todas las circunstancias que el hombre puede vivir y que pueden llenar de temor el corazón del hombre, el creyente las puede vencer. Y por último, antes de quedarnos en el preámbulo de los tres aspectos que muestra la tentación de Satanás,
Se nos dice en todos los pasajes que al cabo de los 40 días Jesús tuvo hambre. ¿De qué nos habla el hambre? Dice ahí Lucas 4:2, por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales ¿qué? Tuvo hambre. Seguramente imagínense, hermanos, el hermano Hernández Díaz López decía, sus fuerzas físicas estaban estiradas, su cuerpo debilitado, su estómago vacío y los efectos físicos provocados por un ayuno prolongado de 40 días son indescriptibles. Todo el cuerpo entra en profunda agonía. Pues mira la situación en la que está Jesús, porque una cosa es ir al desierto lleno de fuerza, pero usted comenzaba a sentir hambre y el desespero que eso le produce a veces a su cuerpo, dolor de cabeza, cansancio, fatiga, sí, como que pierde uno todo el control. Imagínese 40 días. Mira, hay gente, hermano, que ayunando 40 días muere en el ayuno. Fue una prueba difícil. Pero ¿qué nos muestra el aspecto del hambre? O sea, que por qué esa circunstancia rodea la tentación de Jesús. Vamos a leer 2 pasajes para ir terminando. Segunda de Corintios 12, verso 8. Comenzamos a ver, como en este pasaje, como otros pasajes, que dice la Escritura, hablando de los vencedores, por lo menos de Hebreos 11, dice que ellos sacaron fuerza de la debilidad. A veces nosotros quisiéramos enfrentar las pruebas siendo fuertes, pero el hambre nos muestra la debilidad humana, aún la que enfrentó Jesús. Y mira lo que el Señor le dijo a Pablo cuando experimentó la debilidad en el cuerpo. Porque hay veces nosotros usamos como una excusa hasta nuestra debilidad física. Aún, hermano, usted puede estar durmiéndose en este momento y puede usar excusa a eso para estar distraído delante de la palabra. Pero la Biblia dice que usted puede sacar fuerza de la debilidad. O sea que la debilidad no es una excusa, porque en Cristo Dios dice que Él perfecciona su poder en nuestra debilidad. O sea que la debilidad, en vez de ser una excusa, es un instrumento que Dios usa para que aprendamos a ser sostenidos por el poder de su fuerza. Mira lo que dice Pablo ahí. Respecto en el 8, a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder ¿qué? Se perfecciona en la debilidad. O sea que la fuerza de Dios en la vida del creyente se perfecciona ¿cuándo? Cuando estamos débiles. Entonces, a pesar de que el hambre pareciera ser un ingrediente en contra, como a veces parece ser que nuestra debilidad parece ser un ingrediente en contra y a favor de nuestro enemigo, Dios dice que Él usa nuestra debilidad y se perfecciona en nuestras debilidades. Y muestra el poder de su fuerza en medio de ¿qué? De nuestras debilidades. Y muestra que nuestra debilidad, como vamos a ver en la tentación, no es no tener comida, sino a veces es no conocer la verdadera comida, que es la que proviene del cielo. Entonces, esta serie de ingredientes como que nos hacen el preámbulo para lo que es la tentación de Jesús. Yo no quise entrar en detalles porque el asunto es tan amplio que vamos a ir meditándolo en la medida que el Señor nos lo permita. Para terminar, unas lecciones prácticas. El hermano, creo que William Barclay decía esto sobre la tentación. Todo cristiano va a ser tentado, hermano. La vida cristiana es una batalla. No piense que usted no va a experimentar tentaciones y pruebas. Todo cristiano, tarde o temprano, va a enfrentarse con épocas de lucha espiritual, donde Satanás se va a levantar contra nosotros. Ahora, debemos conocer cómo Satanás trabaja, hermanos. Porque una de las maneras de poder obtener la victoria sobre la serpiente es conocer las artimañas de la serpiente.
Y vamos a conocer en este pasaje, como lo vamos a estudiar, qué usa Satanás para que no caigamos en qué, en sus engaños. Amén. Además, como ya sabemos que vamos a ser tentados y que Satanás tiene astucia y artimañas, debemos estar preparados. Porque Jesús fue llevado al desierto, pero fue llevado lleno del Espíritu Santo. Eso también hace la diferencia. Estar preparados, conscientes de que podemos pasar, unidos a Dios y poniendo la vista en Jesús y siendo llenos del Espíritu Santo, va a ser la tentación bien diferente en nuestras vidas. Y cuarto, miremos el ejemplo de Jesús. Porque, como decíamos, Él es nuestra victoria. Y en Él podemos ser más que ver. Y no solo miremoslo, acudamos a Él. Porque Él fue dejado como un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Ao leão de Judá.